continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes. Minutos después de las 10 de la mañana por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, estimada audiencia. ¿Cómo viene la mano? La mano viene más o menos. Veamos. El dólar tuvo un ascenso del 9.02% desde el 23 de mayo, rompiendo con la inmovilidad de los 19 pesos que tenía hace años. En otros países de la región pasa algo parecido, aunque la corrección es menor, o sea, para decirlo de otro modo, las monedas nacionales se devalúan. En Uruguay se devaluó un 9%, en Paraguay el guaraní cayó un 5,81%, en Brasil el real cae un 4,81%. Casualmente todos estos países que practican la política del atraso cambiario. Y en Argentina, para disgusto de Astori, la política cambiaria y monetaria es diferente. Obviamente, todos los partidos políticos con representación parlamentaria están al tanto de esto. Y seguramente esta devaluacióncita resulta de los acuerdos logrados en privado por ellos, por los dirigentes políticos, con los representantes de las cámaras empresariales. Acá no hay sorpresa. Uno de los objetivos es recuperar la competitividad en el mercado regional e internacional. El ministro Lorenzo, seguramente autorizado por Astori, admitió en sus declaraciones que la presión especulativa de los capitales que ingresan al país amenazaba los fundamentos de la economía nacional. Algo inaudito, porque constituye una autocensura de toda la política económica que instrumenta Astori desde siempre. Y los fundamentos de la economía nacional de que habla Lorenzo no son otra cosa que la receta del consenso de Washington, del libre mercado, del libre flujo de capitales, de la política monetaria y cambiaria con atraso cambiario, de las privatizaciones y de la desregulación laboral. En suma, el libre mercado. Ahora resulta que el gobierno se volvió estatista en el mercado del dinero. Vergara, por su lado, que anda por allá por Croacia, hizo unas declaraciones admitiendo que la modificación del tipo de cambio busca corregir el desequilibrio en la competitividad. Cosa vieja y sabida ya. La verdad de la milanesa es que el Banco Central del Uruguay pierde reservas internacionales, porque la dialéctica del atraso cambiario que impuso Astori desde la presidencia del doctor Vázquez fue aumentando el déficit gemelo comercial y fiscal, parafiscal, etcétera, todas esas palabras raras que usan los economistas, y le estaba haciendo perder reservas al país con su estímulo al ingreso de los capitales especulativos de corto plazo, y porque además los exportadores protestaban demasiado. Seguramente deben haber habido muchos asados en las quintas privadas en las que se habrá discutido todo esto, dejando pintado al Parlamento como buen adorno del florero que es, porque los grandes temas, muchachos, como estos, los dueños del poder los resuelven en círculos privados.
Y la prensa, por supuesto, que la prensa grande, colabora con su silencio. El gobierno sabe que el viento está de la puerta y desde abril estudiaba qué hacer con el dólar. Mantener el dólar a 19 pesos le costó al Estado 600 millones de dólares en pocos meses. Astori estimuló el ingreso de capitales especuladores y luego no los pudo controlar. Los efectos se empezaron a sentir en el déficit fiscal, que en la audición pasada ya comentamos, y otras medidas que también comentamos que tomó el gobierno hace unos días. Ahora se lanzan a hablar otros asesores económicos de los partidos tradicionales, por ejemplo, que de manera cómplice estaban callados y reconocen ahora que el IPC de la vida real para el trabajador no es el IPC, o sea, la inflación que dice el Instituto de Economía, ni tampoco el de búsqueda, sino que los pobres consumen un grupo de artículos de primera necesidad, una especie de canasta básica familiar del pobre, cuya inflación, cuyo costo o cuyo IPC, llámenle como quieran, es lo mismo, es bastante mayor que el oficial que da el gobierno. Y terminan reconociendo que ello ha sido determinado por los bajos sueldos que ganan, así que ahora descubrieron eso. Un dato que quizá le sirva al PIS-NT es que el 70 al 75% del costo de la inflación de esa parte de artículos que consumen los pobres está determinado por el precio de artículos importados como efecto de la política del atraso cambiario de Astori y de su comparsa que apoya el PIS-NT. Pero vamos a entendernos, todos los partidos que están en el gobierno saben esto, y lo sabe el PIS-NT, que para eso tiene sus asesores en economía, y a su ex dirigente, el señor Castillo, en la vicepresidencia del Frente Amplio. El gobierno no quería que la inflación llegara a 2 dígitos a diciembre del 2012, y se empeñó en mantener las altas tasas de interés para atraer capitales especulativos de corto plazo para blindar la economía, según decía el neoliberal Astori. Y de ese modo vimos caer las reservas internacionales, aumentar el déficit parafiscal, etcétera, y al final va ocurriendo lo que muchos serios estudiosos pronosticaban hace años. Se haría necesario la devaluación para corregir el atraso cambiario, para recuperar la competitividad, y etcétera, etcétera. Pero ojo al gol, porque la competitividad en la cabeza de todo neoliberal significa además bajos costos de producción, o sea, bajo salario, no pago de impuestos por el gran capital, no aumentar el gasto público, no tener déficit fiscal, o sea, más neoliberalismo económico. La impresión que hay, y que poco a poco gana terreno, es que al gobierno se le terminó el margen de maniobra en un momento poco propicio, porque es un año preelectoral. Es obvio que el atraso cambiario debe corregirse, pero ese no es el único problema, porque el objetivo de la competitividad traslada presiones a la interna del PIS-NT. Los partidos tradicionales que aplaudieron la estrategia de Astori, yo me acuerdo de las declaraciones de Javier de Aedo y del Alfi, aquel que fue ministro del Partido Colorado, que aplaudieron la política de Astori, junto con el FA, se abrazaron para pacificar la deuda, deben ponerse de acuerdo acerca de qué hacen con los pagos de los servicios de una deuda externa que ha crecido enormemente, a la vez que parte de esa deuda especificada que antes aplaudieron nos come millones de dólares y esa parte de la deuda aumenta constantemente. Pero hay otro tema. ¿Qué pasa si los capitales especulativos que llamó Astori, que son todos de corto plazo, levantan vuelo y se van? El negocio que armó Astori y su comparsa le cuesta al Uruguay 1.5% del Producto Bruto Interno, y lo más probable es que cuando se necesiten esas reservas que se quisieron traer, ya se habrán volado del país. La situación se va complicando, desgraciadamente, y los voceros de los partidos tradicionales piden contención del gasto público y ajuste fiscal. Todos saben que el ciclo económico entró en caída. El PIS-NT también lo sabe,
y sabe que habrá desempleo. De hecho, la central desarrolla una estrategia en la que no unifica los conflictos, operando de algún modo según lo que los grandes empresarios piden, la negociación por empresa. No extrañarse, por tanto, que la rendición de cuentas no contemple aumentos del gasto público significativo ni más gastos estatales. Algunos datos complementarios. El consumo, según los economistas incluso del gobierno y de la derecha, el consumo está bajando por la sencilla razón de que la gente consume mucho producto importado, porque era más barato que la producción nacional. Y ahora tienen que entrar a cuidar los gastos. Y el crédito fácil que dio el capital especulador y que la gente sacaba porque el sueldo no le alcanzaba, compraba lo que era necesario y también lo que era innecesario, estimulada por la publicidad del consumismo. Todo ello, por supuesto, puro artificio de este modelo económico. Pero ahora el consumo se cae y además la gente se endeudó en moneda nacional y en dólares. Todo venía tan lindo, con mucha propaganda, etcétera, pero venía lindo, ¿verdad? Pero parece que la jauja se termina y no quiera saberse las deudas que existen en las tarjetas de crédito, otra fábula del equipo económico con la que el capital financiero se llevó enormes caudales del ahorro nacional. Se está entrando a una historia muy conocida por nuestro pueblo que empezó con la crisis de los 60, con aquellas devaluaciones que fueron uno de los hechos de los cuales no se habla cuando se analiza la historia de esos años, hablándose en cambio de una democracia en abstracto, pero evitándose el análisis del origen de la miseria de esos años. Lo mismo ocurrió con la dictadura cívico-militar y con las devaluaciones de B. Villegas y luego de Valentín Arizmendi, para repetirse esas crisis bajo los gobiernos de Sanguinetti, del doctor Lacalle y del doctor Valle, y ahora, ojalá que no, vamos hacia algo parecido bajo el gobierno del Frente Amplio. El mecanismo es exactamente el mismo. Búsquenlo en la historia y lo van a encontrar. El atraso cambiario. Los efectos son los mismos. Más pobreza por un lado y ricos cada vez más ricos por otro lado. Pero cada vez con más agravante. La extranjerización de la economía alcanza ahora niveles increíbles. Se dice en estos días, casi en secreto, que las exportaciones cayeron casi un 10%, sobre todo por caída de la venta de trigo y adivinen de qué otra cosa, de la exportación de celulosa, cosa que casi ni se menciona, además de que el turismo, como es sabido, cayó por efecto de la propia política de Astori. Ya dijimos en la audición pasada que la construcción estaba parando, pero hay que añadir también que la industria cayó un 4,2% como consecuencia de la caída de las exportaciones. Claro, van a decir que la industria crecerá, pero no dirán que es debido al negocio de la regasificadora que le exige aratiría al gobierno para tener energía. Por ahora, la soja va salvando las exportaciones del gobierno, y por algo es que no la nombran cuando se habla de la contaminación del agua de OCE. En ese marco desprolijamente expuesto, se negocian los salarios y la rendición de cuentas. Tengo el derecho a pensar que la central sabe que todo el pescado está vendido y que ahora solo tendrán que hacer camelo. Por algo se abrazaron con el gobierno en el acto del 1 de mayo y luego en el quincho de Varela y se aplaudieron mutuamente los discursos, y por algo el señor Castillo es vicepresidente del Frente Amplio y debe estar al tanto de lo que se viene. Los partidos tradicionales piden frenar el gasto público, o sea, coinciden con el Frente. Dicen que en 7 años el gasto público creció más que lo que crecía el país. Uno no sabe ya quién está mintiendo. Pero no hay dudas que alguien tiene la guita, y no es el pueblo, por cierto. Veremos en qué termina todo esto, pero hay que estar atentos. No tenemos dudas de que estas novedades económicas van a repercutir en las tiendas políticas, sobre todo en la interna del Frente Amplio y en más de uno de sus sectores. Hasta la próxima. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.